Muy buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo en nombre de la Universidad de Sonsonate, de la Vicerrectoría y de la Dirección de Investigación. Saludamos especialmente a los colegas que hoy nos acompañan desde distintos países de Latinoamérica, a representantes de las IES de El Salvador, a nuestras autoridades universitarias, investigadores institucionales y colegas docentes de la Universidad de Sonsonate. Esta actividad se desarrolla en el marco del Plan de Formación para Investigadores 2026 y también de los convenios de cooperación que nuestra universidad mantiene con instituciones aliadas, entre ellos el Grupo JJ San Marcos. Para nosotros, estos convenios tienen sentido cuando se traducen en acciones concretas de formación, intercambio académico y fortalecimiento de la investigación. Hoy abordaremos el tema Tips para publicar en revistas de alto impacto, una temática fundamental porque investigar no termina con obtener resultados. También debemos saber cómo seleccionar una revista, preparar adecuadamente un manuscrito, comprender los procesos editoriales y responder a la evaluación por pares. Antes de presentar a nuestro invitado, una indicación importante: en el chat de Teams estará disponible el enlace para la asistencia. Rogamos que no lo dejen para el final y que puedan colocar todos sus datos correctamente. El diploma puede tardar aproximadamente 15 días en llegar al correo registrado. Esta mañana nos acompaña desde Perú el profesor Brian Alejandro Colán Hernández. El profesor Brian es licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, egresado de la maestría en Educación Superior con mención en Docencia e Investigación Universitaria de la Universidad Científica del Sur y desarrolla estudios doctorales en educación con enfoque en la complejidad y la investigación transdisciplinar. Actualmente se desempeña como gerente general del grupo JJ San Marcos y como director editorial de Educa ID Scientific. Asimismo, está incorporado al RENACID de Perú como investigador nivel 7. Cuenta con experiencia en investigación formativa, en publicación científica, en gestión editorial y formación de investigadores, además de producción académica en educación superior, calidad educativa y procesos de enseñanza-aprendizaje. Profesor Brian Colán, agradecemos su participación y el aporte que realiza a este espacio de cooperación académica. En nombre de la Universidad de Sonsonate, sea usted bienvenidos y bueno, en fin, de toda la comunidad. Profesor Brian, el espacio es suyo. Muchas gracias, doctora. Qué gusto de poder compartir una vez más con los colegas que están muy entusiasmados con el proceso de investigación. Si me permiten, por favor, no sé si se está pudiendo ver mis diapositivas. Sí, sí se ven. Ya, excelente. Muy bien, queridos colegas. En toda Latinoamérica, cuando nosotros iniciamos cualquier investigación de cualquier área en particular, siempre establecemos pautas principales y nos centramos en la calidad de la manera de cómo se planea, cómo se desarrolla, em, las herramientas, la base epistemológica, y luego trabajamos muy de manera comprometida la parte estadística, la parte analítica de la investigación, los estudios comparativos que van a poder eh, brindarnos una visión mucho más clara de lo que se está desarrollando, pero muchas veces llegamos solo hasta ahí. Ha pasado que varios grupos de investigación que tenían contemplados la fase de publicación durante el año de programación de sus investigaciones, han llegado a presentar el informe final de investigación a sus universidades y no han logrado publicar esa investigación. Muchas veces porque han habido aspectos que no se han tenido claros. Comúnmente, uno de los aspectos que no se tiene claro es dónde publicar.
Y muchas veces esto se vuelve un problema cuando la investigación se ha construido con la finalidad de poder aportar al conocimiento humano, pero no se ha construido de acuerdo a ciertos parámetros que las editoriales o las revistas de investigación toman en cuenta para poder publicar dichas investigaciones. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de involucrar estos tips para investigar con identificar aspectos relacionados a las revistas de investigación para que ustedes sepan identificar cuáles son las revistas que valen la pena publicar, de qué manera puedo encontrarlas y también cuáles son los aspectos que debo considerar en la revista para elegirla como una revista donde publicar. Pero como dice el título, alto impacto, entonces debo de escoger revistas que estén en bases de datos superiores, bases de datos que de pronto tienen índices bibliométricos, que actualizan constantemente sus indicadores y que producto de ello refieren una mayor calidad en la manera de cómo indexan a las revistas por parte de grupos editoriales confiables, muchos de ellos emergentes y que pueden garantizar que su investigación será una investigación que se publicará de pronto con el mayor de los éxitos. Ayer estuve conversando con los colegas investigadores de un grupo de investigación que estamos desarrollando diversas áreas, diversas líneas investigativas y conversábamos sobre cómo es que elegir mal una revista puede mellar la reputación de los investigadores. Y a veces nosotros tenemos una muy buena investigación, pero terminamos publicando en una muy mala revista. Y la conclusión siempre va a ser, a pesar de que tu investigación sea muy buena, que aporte mucho, si está en la revista equivocada, terminará siendo juzgada por la línea de juicio de la revista y no por la calidad propia de tu investigación. Así de importante es este proceso. Entonces, para eso, ustedes que se están formando en investigación, deberían saber lo básico de lo que es una revista científica. Muchos de ustedes habrán visto editoriales como Springer Nature, por ejemplo, Elsevier, Science Direct, que son editoriales muy fuertes y que tienen revistas que son algunas de las que están en la parte superior derecha y que muchos de ustedes incluso están aspirando a poder publicar. De pronto tengo a alguien por ahí, por el chat, que ya ha logrado publicar en estas revistas de alto impacto. Y si es así, mis felicitaciones y plenamente comprometido de pronto con ese proceso. Pero para los que estamos en el proceso de lograr una publicación de alto impacto en una de estas revistas, debemos de tener en cuenta que como el componente básico es el artículo científico, ¿vale? Ahí debemos de tomar en cuenta algo. El artículo científico, si bien es cierto, contiene el resumen enmaquetado de acuerdo a los criterios de la revista, ¿vale? Que está escrito en prosa, que tiene una extensión regulada según las políticas editoriales y que se publica como una contribución al progreso de la ciencia, las humanidades y el arte, también involucran otros documentos que están dentro del proceso de envío que muchas veces los dejamos pasar. Cuando un editor da cuenta de que además del artículo que se pide por regla, se envían el cover letter y el cover letter es la carta donde voy a anexar el artículo. Muchas veces se envía por OJS, por otro software de desarrollo que tiene la editorial o por correo, ¿no? Pero principalmente por cover letter en OJS, en revistas de alto impacto. Entonces, ahí yo no solo voy a anexar un artículo,
El artículo es lo más importante, pero no necesariamente te van a pedir solo el artículo. La investigación arroja un conjunto de documentos que le dan seguridad y que aportan algo, una palabra muy importante, que es algo que ustedes deben tener en cuenta durante todo el proceso. La palabra evidencia, ¿ok? Esa palabra es tan importante que define y, digamos, y clasifica y distancia a los investigadores que son expertos en investigación, investigadores honestos, ¿ya? De los investigadores que muchas veces tienen mala práctica científica, ¿ok? O mala conducta en investigación. Lo digo de esta forma porque la mayoría de autores que muchas veces van de la mano con otros autores, muchas veces por una coautoría honorífica o porque han pagado una cantidad de dinero, ¿no? No logran comprender qué se está enviando donde va adjuntado su nombre. Y esto se ha vuelto un escándalo en Latinoamérica. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde ponemos el nombre que compramos, porque no necesitas comprar, porque para hacer investigación hay una cantidad enorme de investigadores comprometidos con diferentes líneas de investigación con los que puedes participar y puedes aportar ejerciendo una función dentro de todo ese proceso investigativo. La recomendación principal entonces es vive el proceso de la investigación, desde el diseño hasta el desarrollo propio del paper. El artículo científico, si bien es cierto, es lo que publica una revista, dentro de ese proceso de revisión vas a encontrar en el cover letter, por ejemplo, las declaraciones juradas adjuntadas sobre la originalidad de la investigación. Vas a encontrar declaraciones juradas sobre qué hicieron cada investigador, qué porcentaje participó. Vas a encontrar, por ejemplo, de qué manera se puede demostrar de que esos resultados han nacido de un proceso ético aprobado de repente vía proyecto de investigación en una universidad, con código, con registro. En nuestro país, por ejemplo, se llama registro CRIS, ¿no? Que es una base de datos de proyectos de investigación aprobados, pasados por comité de ética, ¿no? Y al final se entiende de que este proceso que termina en 20 páginas, en 15 páginas, en 18, en 30 páginas, no es simplemente un escrito que se diferencia de la investigación final. No puede haber artículo científico si previamente no se ha realizado un proceso investigativo. Muchos colegas viven confundidos pensando de que están haciendo investigación cuando están haciendo un artículo científico desde cero y ahí mismo le ponen el nombre, ahí mismo le ponen, empiezan a trabajar solamente la matriz de operacionalización, la matriz de pronto de consistencia, y eso es lo único que realizan para poder construir un artículo original. Eso no es la base adecuada porque no cumple con el proceso investigativo. El proceso investigativo involucra la búsqueda de información que puede determinar si se usa una metodología de clasificación sistemática, ya sea Prisma, ya sea RStudios, ya sea PLS-SEM, entre otras, en un paper también de revisión sistemática. Esto es la base epistemológico-metodológica para desarrollar la investigación y complementa el proyecto que se puede aprobar en sus universidades o centros de investigación. Y luego de eso, tenemos la ejecución de la investigación con los datos que se aprueban bajo informe dentro de un grupo de investigación o como tesistas de repente, porque podemos publicar también el artículo original, la tesis en formato artículo original, dependiendo las líneas de la universidad, y se puede construir el artículo a partir de ese proceso. De modo que todo lo que no se ha hecho de esa manera y que se ha hecho, como se dice, de una manera muy superficial, muy general, termina siendo paper mills, termina siendo
artículos que no tienen una base que contribuyan realmente al conocimiento. Y de eso es que debemos liberar. Todo eso se esconde detrás de la palabra artículo científico, ¿no? Las revistas también tienen un nombre distintivo, tienen un nombre que los diferencia. Por lo tanto, si ustedes ven el mismo nombre de la revista, pero con un ISSN diferente, ¿ya? Es muy probable que haya algo en el nombre que varíe. Muchos han publicado en revistas clonadas. Por eso es muy importante llegar desde una base de datos a buscar. ¿Ok? Eso es un tip muy importante. A veces uno busca directamente el nombre de la revista. Lo que no sabe es que las revistas más importantes tienen versiones piratas, ¿no? Y estas versiones piratas no están indexadas realmente en la base de datos importantes. A pesar que ustedes vean en la pantalla que al costado hay un logo que supuestamente dice Scopus, eso no garantiza que esté en Scopus. Por lo tanto, es muy importante, ¿ya?, establecer pautas para poder llegar a identificar si la revista realmente está en Scopus o no, ¿vale? Y sí, esta es una publicación periódica, es una publicación que presenta las búsquedas, en el caso de revisiones sistemáticas, o los resultados de investigación en diferentes formatos, que pueden ser desde reviews, pueden ser conference proceeding, pueden ser de pronto editorial, pueden ser cartas al editor, pueden ser ensayos. Muchas veces se inicia desde una práctica un poco más transparente, que son los preprints, ¿no? Tiene una serie de diferencias, pero lo más importante es que un artículo científico no puede existir si no hay investigación previa, colegas. Entonces es muy importante que desde la base de la investigación, del proceso, nosotros generemos el artículo de investigación. Por otro lado, ¿cómo se garantiza, cómo se garantiza que las editoriales y las revistas brinden un servicio de calidad? Hay diferentes bases de datos y también un control interno en los sistemas de ciencia y tecnología en cada país que garantizan que las revistas tengan ciertas condiciones para poder seguir funcionando como tal. Y hay ciertos códigos, por ejemplo, el Código Nacional de Ética e Integridad Científica, hay un código de uso de la IA en la investigación, hay procesos para poder registrar el ISSN en una revista y las indexaciones nacionales básicas que están ensambladas con procesos internacionales de base de datos como Latindesk Catálogo, como Cielo, ¿no?, que tienen consejos nacionales que están conformados por muchos profesionales ligados a la ética de la investigación, con experiencia, que pueden garantizar que el proceso de estas revistas sea verificable, sea transparente y que sea de pronto una revista no depredadora. El término depredador es un término que se le atribuye a las revistas que no cumplen con sus políticas editoriales y cuyo fin es el lucro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas revistas, principalmente porque cuando tú publicas un artículo en una revista de muy buen impacto, una revista que está haciendo sus procesos editoriales de manera correcta, lo que ellos hacen es enviarte spam, invitándote a participar como investigador, como autor de uno de sus números. Y tú, obviamente, como no sabes que esto es un spam y que esto es una farsa, digamos, y que esto te va a mellar la reputación, piensas, porque te van, obviamente, van directo al ego, ¿no? Piensan que es una invitación y publicas en esa revista, pero no la analizaste. Muchas veces esta revista es una revista que solo utiliza tu investigación para duplicar contenido, para garantizar de que tenga algo de contenido dentro de su página, dentro de sus números, y eso perjudica directamente al investigador. O muchas veces publicas un nuevo artículo, pero ese artículo jamás va a salir indexado. Por eso las revistas
que trabajan con calidad siempre van a ser transparentes en los procesos y van a ser transparentes con los aspectos que tienen y con sus limitaciones. Es muy importante decirlo, ¿vale? Bien, las editoriales están sujetas a evaluación por parte de organismos gubernamentales. La Biblioteca Nacional del Perú y Concitec, por ejemplo, son órganos registrales y de supervisión que permiten que las revistas de Perú tengan ciertas condiciones para funcionar como tal o para mantenerse en ese funcionamiento. Las sanciones pueden ser sanciones de varios miles de dólares si se encuentra responsabilidad, ya sea en el autor, ya sea en la revista, pero también hay sanciones a la universidad que emitió un bono, por ejemplo, y que dentro de sus procesos dejó que el autor publicara en una revista de mala calidad. Al respecto, también hay rankings de los que seguían estos consejos para poder determinar si de pronto existe un riesgo con respecto a esta universidad y pasar a la auditoría respectiva, ¿no? Bien, una de las condiciones que tiene la revista siempre y tiene que tenerlo de manera visible son los márgenes del ISSN, el DOI, las indexaciones que ustedes pueden ver al costado algunas de ellas, y estas siempre van a exigir que los autores, revisores y autores se rijan en función a identificaciones universales, como el ROR o el ORCID, ¿no? Principalmente el ORCID es lo que tienen casi la mayoría de autores, pero también para generar la ciencia abierta y la transparencia pueden tener también el ROR. Ahora, hay que conocer de pronto cuáles son algunos aspectos por los cuales se considera que una revista sale de una base de datos importante, ¿ya? Esto es muy importante de pronto porque cuando una revista sale de una base de datos importante, puede de pronto significar de que esta revista ha pasado por un proceso que, como desconocemos el proceso y no sabemos qué significa, la interpretación puede ser directamente, es una revista depredadora, pero no necesariamente las revistas que salen de Scopus lo son. Mayoritariamente sí. 9 de 10 sí. Pero hay que conocer las condiciones por las cuales salen realmente, ¿ok? Vamos a tener, por ejemplo, que las revistas salen por problemas de rendimiento. ¿Qué significa problema de rendimiento? Que no lograron tener una cantidad de citaciones, que no han logrado mantener una cantidad de artículos que dentro de sus políticas editoriales establecían, que no han logrado mantener el proceso de manera adecuada respecto a las publicaciones, y aunque han llegado a tener la cantidad mínima de publicaciones, no llegaron a tener la cantidad de citaciones adecuadas. Hay muchos editores que se emocionan por entrar a Scopus, pero si entras a Scopus con un nivel de citación muy bajo, Scopus te va a terminar sacando en el mediano plazo, porque también descontinúa revistas por no llegar a las métricas impartidas. Entonces hay que tener cuidado por ahí. Por el lado de los editores, cuidar que las métricas a nivel de citaciones sean métricas robustas, pero no autocitas. Si tú, este es un tip importante, si tú encuentras una revista que después de pasar un proceso de revisión, la revista te dice: ahora tienes que citar uno de los artículos que han sido publicados en nuestro número, huye de ahí. No publiques ahí. Porque esa revista lo que está haciendo es tratar de mover las publicaciones anteriores que ha tenido. Si una revista te dice: puedes, por favor, dentro de las observaciones que vas a levantar, considerar artículos que estén dentro de nuestro ecosistema editorial, que por ejemplo, hay revistas, hay editoriales que tienen más de 100 revistas en Scopus, ¿vale? Y muchas de ellas no necesariamente son las mejores, y muchas de ellas te piden, huye de ahí. Hay
miles de revistas en Scopus, cerca de 30.000 revistas en Scopus, como para poder quedarte, ¿vale?, en estas revistas que te exigen comportamientos que no van de acuerdo al proceso de transparencia, ¿vale? Entonces, muy importante, no te pueden coaccionar. Pero bueno, este es uno de los mecanismos de descontinuación. El otro es el más común, Publication Concerns. Lamentablemente, ahora Scopus solamente te pone discontinuation, ¿no? Ya no te explica por qué la descontinuó. Pero es muy importante la estructura porque cuando ustedes busquen dentro de todas las revistas descontinuadas, las revistas que se descontinuaron del 2025 hacia atrás van a encontrar esta expresión. Deben saber qué significa, ¿vale? Por eso la estoy colocando aquí. Métrica, ya sabemos, no alcanzó el número de citaciones adecuados, no alcanzó el número de artículos por citación, o al revés, perdón, se descontinuó por métrica. Se descontinuó por Publication Concerns. Se evidenciaron prácticas editoriales poco éticas. Por ejemplo, una práctica editorial poco ética es que sus indicadores de publicación, el número de publicaciones de un año a otro, digamos, que pasó de no estar en Scopus a estar en Scopus, se incrementó 4 veces más hasta 15, 20 veces más. Es increíble cómo encontramos revistas que en Scopus han pasado de 10 publicaciones a 15 publicaciones al año a 300 publicaciones al año. Esa revista, un año anterior, si consideramos que hay en promedio 3 revisores por cada artículo y que esos 3 revisores por cada artículo pueden revisar hasta, ya en el mejor de los casos por la cantidad de números, hasta 3 veces por año, podríamos decir que tenemos alrededor de 10 revisores, 10 a 20 revisores por 10 artículos al año. Pero ¿qué pasa cuando paso de 10 artículos a 300 artículos? Estoy diciendo que cuento con una cantidad similar de revisores. Estoy diciendo que dentro de mis procesos yo soy tan eficiente que ahora puedo revisar por 10, ¿no? O 10 veces más rápido. Entonces Scopus obviamente usa la lógica y dice, no es posible que una revista haya aprendido tan rápido a poder revisar tantos artículos en tan poco tiempo. Y ahí es donde identifican comportamientos sospechosos. Por eso casi siempre, cuando tú veas que una revista ha pasado, miren, a pesar que se encuentra activa en Scopus, que una revista ha pasado de 10 a 400, de 50 a 200 y de ahí a 500 y de ahí a 1000, mejor no publiques allí. A pesar de que esa revista sea una revista que esté todavía vigente, es muy probable que esta revista tenga internamente un comportamiento no ético al no revisar de manera adecuada los artículos que están llegando porque probablemente cobre un APC. ¿Ok? Entonces, se relaciona, pues, porque es una revisión de pares deficiente o inexistente muchas veces. A veces publican tal cual han enviado con el pago, ¿no? Entonces, aquellas revistas que te cobran al inicio, también desconfía. Deben primero revisar, evaluar, enviarte observaciones y luego de ese proceso, si la revista te decide aceptar, recién te puede cobrar. Entonces, si es que te cobra, por cierto, porque hay rutas diamantes, hay rutas de Gold Open Access, ¿no? Donde ahí los procesos tienen que ver mucho con las políticas editoriales. Entonces, este es el motivo más común. Ahora, hay otra, ¿ya? Hay otra que está mucho más centrada en
los picos de número de publicaciones o citas, sobre todo en el tema de autocitas, ¿vale? Sobre todo en el tema de que la cantidad de artículos vengan de una sola parte de la geografía. Hay revistas que, si una revista es, por ejemplo, de Latinoamérica y tiene la mayor cantidad de autores de la India, desconfía. Si una revista está en Asia y tiene la mayor cantidad de investigadores en África, desconfía. La distribución de autores en las revistas con un comportamiento normal, estándar, ya distribuye cuáles artículos por hasta incluso países o continentes puede admitir. Si muchas veces llegan en cola esa cantidad de artículos, la revista debe darse cuenta que está siendo atacada. Eso le ha pasado a muchas revistas. Hay una revista en particular de ciencias del deporte de España que ha sufrido varios ataques por varios años porque no regularon de manera adecuada el número máximo de recepciones o de tiempos máximos para recibir artículos. Esto de las publicaciones directas, como publicaciones continuas se le dice, ¿no? Como publicaciones continuas, te puede servir y puedes controlarlo hasta que no ingreses a una revista, perdón, hasta que no ingreses a una indexación mucho más fuerte. Llámese Scopus, llámese WOS, porque puede ser la revista víctima de ataques de granjas de investigación, ¿ya? Granjas donde se producen cientos de artículos y que esos cientos de artículos, al ver que tú eres una revista que publica continuamente, te inundan con postulaciones de artículos que muchas veces no han sido parte de un proceso investigativo. El gran problema en la comunidad editorial es que confiamos en que el artículo que nos envían los investigadores han sido parte de un proceso investigativo. Pero poco a poco ya se están ajustando criterios para dejar esa parte de confianza y basarnos en subir las evidencias. Registrar, por ejemplo, los metadatos en Archive es una cosa muy interesante que de pronto se está haciendo, o iniciar el proceso de evaluación desde el preprint, también es interesante eso que se está haciendo, o el criterio de última instancia, la retractación de un paper que ya fue publicado, pero que por el análisis o la auditoría que hace internamente la editorial o por la presión de la base de datos, termina sacando esa publicación, ya que se han dado cuenta que la publicación realmente no es una publicación éticamente desarrollada en una investigación, sino de repente generada por IA, o generada sin un contexto de investigación, sin un contexto real, ¿no? Entonces, radar significa que hay comportamientos raros en los números de citas, en las ubicaciones de autores, en los números de publicaciones. Una revista, por ejemplo, que perjudicó grandemente a más de 500 investigadores peruanos fue la revista RISTI. RISTI, nosotros de pronto como analistas veníamos haciendo la acotación, haciendo la advertencia, no publiquen en RISTI. RISTI dice que tiene un 85% de tasa de exclusión, pero luego que te excluye te dice que te va a publicar en un número especial por $700, por $800. No publiquen allí. El número de publicaciones que tienen en números especiales es mayor al número normal. No publiquen allí. Sin embargo, muchos autores que pensaron que uno de pronto tenía esa postura eh, de predicador, como se dice, ¿no? No terminaron haciendo caso, terminaron perjudicados. Cuando RISTI se descontinúa, muchos de ellos perdieron puntaje ya en la construcción
de su perfil en RENACYT. En el Perú se llama RENACYT, ¿no? Registro Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, ese mismo error siguen cometiéndolo hasta ahora. Pasó con salud, ciencia y tecnología, por ejemplo. Pasó con la revista de Gestado Ambiental. Y va a pasar con otras revistas que por un tema de pronto de derecho, ¿ya? De derecho privado, no se pueden decir los nombres directamente, solo de aquellos que ya se descontinuaron, ¿no? Pero sí pueden tener ustedes algunas pautas que ya van a ver en la parte final de esta exposición. Llegamos a curación continua, ¿no? ¿Qué pasó por curación continua? Que no pasaron la auditoría de Scopus, así de simple, ¿no? Y Scopus lo que va a hacer simplemente es, producto de la auditoría que le hizo, la descontinúe. Esto es muy interesante porque a veces Scopus detecta que la revista está teniendo problemas editoriales. Por ejemplo, se demora demasiado en publicar un número. Si bien es cierto, el OJS es bastante flexible y te permite meses después publicar como si hubieras, digamos, hubieras publicado en enero, por ejemplo, y tú puedes publicar en junio, pero la fecha sale de enero, ¿no? Bueno, Scopus tiene un sistema de análisis para todas sus revistas que están en la base de datos que identifican de pronto si el contenido o los procesos editoriales están deteriorados y conversa con la institución, puede ser vía auditoría o puede ser vía, digamos, establecimiento de acuerdos, la congela cuando es auditoría y la termina excluyendo cuando es por consenso, de pronto, ¿no? Porque hay editoriales a veces que dicen, sí, efectivamente, estimados miembros del equipo del Sevier, nosotros de pronto ya no podemos estar en su base de datos debido a que tenemos problemas dentro de los procesos editoriales, ¿no? Entonces te terminan de pronto eh, saliendo, digamos, ¿no? Una de las cosas más recientes que se van a ver son el Journal Change Policy, ¿no? Conjuntamente con el Discontinuation. Así van a encontrar a partir del 2026 de pronto el tipo de descontinuación, ¿ya? Que Scopus saca todos los meses. En este caso, el Journal Change Policy dice de que probablemente no es que la revista esté de pronto cometiendo errores o atentando contra la ética de la investigación o de los procesos editoriales, sino que simplemente la revista dejó de publicar en ese ISSN, ha cambiado de ISSN, ha cambiado de editor, ha cambiado de comité editorial y está migrando a una nueva plataforma, está migrando a un nuevo sistema. Muchas veces es porque se ha vendido la revista, ¿ok? Muchas veces es porque se ha vendido la revista. Profesor, ¿es probable que la revista pueda venderse? Claro, hay muchos casos donde la revista era una de las mejores revistas y de pronto, cuando se vendió, terminó siendo una de las más predadoras posibles. Entonces, eso también es muy importante, saber quiénes son los editores que están detrás. Hay muchos editores que se dedican a la compra de revistas. Pueden ofrecer hasta $1.000.000 si la revista se encuentra en Q1, por ejemplo. Y luego de eso lo que hacen es todo un año aprovechar el APC de los autores que confían en esa revista, recuperan su dinero, ganan un poco más, luego se descontinúa la revista y finalmente con ese dinero excedente van y compran otra revista. Tengan mucho cuidado con ese tipo de editores. Bien, entonces, cuando una revista está inactiva, significa que Scopus no ha recibido nuevos números del editor en los últimos 3 años, ¿ya? Esta, digamos, pausa perjudica al autor porque el autor no va a ver reflejado su publicación en la base de datos Scopus. Entonces es muy importante que tú puedas identificar, ¿ya? En la clasificación si esa revista está activa o inactiva. Cuando dice inactiva es por ello, ¿ok? Si dice descontinuada, ¿ya? Es porque la revista ha sido evaluada, ya no cumple con los estándares de calidad o han pasado todos los procesos que ya
hemos identificado, ¿ya? Si eso sucede, ahí sí la implicación ética, ¿ya?, puede afectarte, porque si tú publicas en revistas descontinuadas entre el 10 y 30% del total de tus publicaciones, la reputación que tienes como investigador termina siendo perjudicada. Tienes que tener mucho cuidado. Sobre todo porque estas revistas predadoras, para salvarse, son capaces de descontinuar o, bueno, se llama retractar, ¿no? Retractar tu artículo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. A veces las revistas predadoras sacan tu artículo y dicen, no, entonces mejor saco esta cantidad de artículos para que no me descontinúen, te perjudican ahí directamente incluso. Cuando la revista ha cambiado de título o de ISSN, Scopus detiene automáticamente la línea de publicación de subida de artículos a su base de datos, ¿vale? Y a partir de ahí inicia el otro ISSN. Por eso que en la misma Scopus Source ustedes van a darse cuenta del cambio que ha habido, ¿ok? Y eso Scopus lo considera un cambio administrativo transparente en la medida de que se haga de manera ética. Si ha habido una compra, Scopus tiene que estar informado de que ha habido un cambio editorial. Y en algunos casos va a auditar los nuevos procesos para garantizar que esta revista de pronto sigue en su base de datos, ¿vale? Hay semáforos que debo de considerar para que la determinación de dónde publicar sea positiva, ¿ya? Las revistas normalmente suelen respetar sus propias políticas editoriales, sus procesos, suelen estandarizarlos, incluso suelen acreditarlos, ¿ya? Las editoriales con comportamiento dudoso van a cometer errores como no respetar los tiempos de publicación, como equivocarse en los nombres de pronto de sus autores, como sacar demasiadas fe de ratas, como de pronto tener una cantidad de artículos, a veces 6, a veces 12, a veces 7, a veces 6, a veces 8, a veces 15, a veces 50, a veces 12, ¿no? Desproporcionada, ¿no? No necesariamente esto quiere decir que son revistas predadoras, sino que dentro del manejo propio de la editorial, de la revista, no se está manejando de manera adecuada. Por eso el semáforo es en amarillo, ¿no? Y finalmente hay un comportamiento depredador, ¿ya? Cuando además de tener estas erráticas, ¿ya?, estas revistas perjudican, estafan o entorpecen los procesos de manera intencional. Por ejemplo, clonando una buena revista, por ejemplo, inventando que tienen indexaciones que no tienen, por ejemplo, diciendo que están en las indexaciones que ya no están, ¿vale? Eso sí es un comportamiento predador. Y lo he visto en varias revistas que han terminado siendo descontinuadas, ¿vale? Bien. Luego de esto tenemos, a ver, ahí está, un comportamiento de revistas de manera normal. Y esto es una parte fundamental de los tips que quiero dejarles, ¿ya?, antes de terminar la exposición, para que los investigadores que recién inician lo puedan considerar al momento de enviar sus artículos, ¿ya? Por ejemplo, cuando los editores que pertenecen a el comité editorial de esa revista están cuestionados por mala práctica científica. Yo debo saber, antes de poder publicar en esta editorial, en esta revista, de dónde son los editores en jefe y si realmente son de o pertenecen a, porque hay muchas revistas predadoras que colocan solo los nombres, pero no hay un mecanismo de verificación. Por ejemplo, enviarle una carta al editor en jefe o enviarle una carta al equipo editorial o de soporte, o muchas veces dicen de que el editor en jefe, tanto la revista como él, son de una universidad, cuando muchas veces el correo es un correo genérico. Entonces hay que tener cuidado con él, ¿vale? No es que
se considere de pronto predador que una revista los atienda a través de correo de manera genérica. Sin embargo, esta revista debería tener plataformas por donde de manera transparente ingresen los papers, se evalúen y luego terminen siendo publicados. La más común es el OJS. Pero si no se tiene todavía ello, los carteos deben seguir por un correo de preferencia formal que pertenezca al dominio de la organización. Si esto no se tiene, preferible identificar otros aspectos anómalos para luego decir, mejor no publico ahí, ¿vale? Si esto ocurre con esto siguiente, que su ISSN no se encuentre en un lugar visible, porque hay revistas que tienen de pronto un ISSN clonado o inventado o no existe, van a tratar de esconderlo en lo posible para que no te des cuenta. Y como tú muchas veces solo ves políticas editoriales y no identificas el ISSN en el buscador de ISSN, terminas publicando en una revista que ni ISSN tiene. Sin embargo, hay revistas que están tramitando el ISSN porque los países también tienen sus propias burocracias, ¿no? Entonces, el hecho de que una revista no tenga ISSN, pero cumpla con otros aspectos, ya no quiere decir que sea predadora. Sin embargo, si esa revista, además que tiene editores con mala práctica, tiene un ISSN inexistente o no lo colocan de manera visible, es porque algo raro está sucediendo en ese proceso. Si además de eso no existe información de la editorial que edita esa revista, ¿ya? Si no hay comité editorial, si no hay un linkeo directo hacia la página de la editorial que lo edita, de la universidad que lo edita, vamos desconfiando un poco más. Si adicional a eso, la revista en sus políticas editoriales te dice que es gratuita, que no te va a cobrar por el proceso, pero luego te llega un correo diciendo para mejorar las condiciones de maquetación o para valorar el proceso que ha tenido la evaluación de parte de la editorial, exigimos que haya un pago de tanto, desconfía mucho más, ¿ya? Eso se le llama APC fantasma. El APC fantasma no existe en las políticas editoriales, pero se establece a través de aspectos que se pueden de pronto muchas veces esconder, camuflar, ¿no? Como pago de corrección de estilo, como pago de traducción, como pago de derechos editoriales. Es lo mismo, igual al final termina siendo un APC fantasma, pero ¿por qué no lo hacen de manera directa? Porque muchas veces para las bases de datos a las que pertenecen, declaran que ellos tienen la ruta diamante. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas revistas. Cuando los doy que la revista tiene de los artículos o de un número completo, está roto, ¿ya? Eso también es importante porque a veces encontramos DOIs que son identificadores de los artículos que no te conducen a nada. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Estas características se van sumando, son sumativas, no es que son que encuentras una y ya, no, son sumativas, ¿ok? Tómenlo así, sumativas, que están indexadas únicamente en base de datos registrales, que solamente colocan el nombre de la revista, la descripción, el ISSN, el enlace, el editor en jefe, y hacen enter y ya están en esa base de datos, y la ponen y la colocan, y tienen como 30, 50, cuando finalmente las más importantes nunca las encuentras ahí. O varias veces encuentras los logos camuflados digamos, como si ellos estuvieran en esa indexación, pero están rodeadas de indexaciones que sí son linkeables, pero las más importantes no lo son. Pero como tú dices, bueno, de repente es un enlace roto, de repente hay que desconfiar. Pero si está acompañada de las anteriores, ya sabes, desconfías aún más. Si el tiempo de aceptación y publicación es muy rápido. La otra vez discutía con un colega, que es un colega muy renombrado en la psicología, en los estudios de psicología en mi país, que decía, yo había comentado por LinkedIn
que los tiempos muy rápidos de publicación no garantizan que la publicación sea de calidad y que los plazos que dicen las políticas editoriales deben obedecer a un sistema que garantiza que eso sea cierto, que las revisiones sean ciertas. Y él me decía, yo he publicado en revistas de Springer Nature que se demoran 3 días nada más en aceptarte o en rechazarte. Muy amablemente al colega le decía, es muy posible que sea porque están solamente en un primer momento evaluando la temática y luego ya pasa a revisión, y ese grupo de revisores puede demorarse una cantidad de tiempo dependiendo de la cantidad de artículos que se tenga, y se tiene que actualizar constantemente la cantidad de días promedios de revisión. Es mucho más ético. Puede ir de 15, 30, 45, incluso he visto más de 100 días, ¿vale? Del proceso de revisión. Yo sé que muchos de ustedes tienen cargas y deberes como una carga mínima de publicaciones por año que tienen que realizar para poder mantenerse en una clasificación o mantener de repente sus empleos. Pero si por eso voy a sacrificar la calidad de la publicación en la revista, es como si finalmente no hubieras publicado nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Hay indexaciones que siempre están relacionadas a comportamientos predadores. Siempre los vas a ver en las revistas descontinuadas. Basta con descargarte la lista de revistas descontinuadas y ver qué indexaciones tiene para darte cuenta cuáles son las indexaciones que se repiten, ¿vale? Luego tienes un porcentaje alto de autocitaciones dentro de cada artículo. Simago ha desarrollado cuadros que miden la cantidad de autocitaciones por el rango total de citaciones. Si ese rango pasa del 10%, entonces mejor no publiques ahí, ¿vale? Si sus autores más productivos, los autores que están en el ranking, ¿no? Que han publicado de repente en el Scopus Sur sale, ¿no? Este autor ha publicado en esa revista 12 artículos, pero luego vemos el desagregado y vemos que en el año han publicado en números distintos. Está bien, pero ¿qué pasa si se considera en un mismo número 2 publicaciones de un mismo autor? Puede que el autor sea autor en una y coautor en otra. Bueno, puede obedecer a que de repente hubo una investigación que tuvo como cosecha 2 papers y que el autor de repente en una fue el que dirigió la investigación y en la otra participó también de la investigación. Todavía puede ser creíble. Pero si esto se repite constantemente en cada número, ¿ya? Incluso puedes tener 5 artículos de un mismo autor en un mismo número, 7, 10, desconfía. Mientras más autores que hayan publicado diferentes artículos en un mismo número, en una misma revista, desconfía de esa revista, ¿vale? Finalmente, la tasa de rechazo no refleja la cantidad de artículos publicados sobre el total de artículos enviados. Esto pasa muchísimo en revistas que dicen tener una tasa de rechazo alta, pero que los camuflan, ¿no? Por números especiales, por conference proceeding, porque al final te terminan invitando a congresos y diciéndote, oye, postula este artículo. La manera más ética, si tienes otras revistas, es, oye, mi revista la rechazó, pero si vas a tomar otra revista similar dentro de mi grupo editorial, debes saber de que hay una revisión editorial previa que no te va a admitir que puedas pasar otro proceso de ese mismo artículo porque ya se revisó. Muchas veces la revista simplemente, las predadoras, te van a rechazar y luego días después te van a invitar a publicar. Y cuando tú ingreses el mismo artículo, te lo van a publicar, pero en el formato de paga. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese comportamiento. Bien, dicho eso, entonces, queridos colegas, dicho eso, yo le voy a pasar de pronto las diapositivas a la doctora Glenda para que ustedes puedan tener de pronto
muchas más pautas que identifican este comportamiento analizando caso por caso con los enlaces respectivos y ya, imagino yo, en talleres más adelante vamos a poder de manera mucho más específica entrar e identificar de pronto cuándo y en línea, ¿no? En tiempo directo, en tiempo real, y ustedes van a poder usar los indicadores para determinar que esto ha sido de esta manera. Por lo pronto, dejo ahí de pronto la presentación de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido para las próximas publicaciones. Muchas gracias. Agradecimiento a usted, profesor. Bueno, realmente cuando estábamos hablando de la necesidad de estos temas de formación para docente con el profesor, pues caíamos en cuenta de la necesidad de esta temática. Por favor, ahí tenemos algunos con micrófonos abiertos. Gracias. Decía yo, la necesidad de entrar a estos temas. Realmente hay una vorágine hoy mismo por querer publicar, por tener artículos en revistas de cierto nivel, pero y soy de la idea de que más allá de eso debe existir el criterio de calidad tanto del investigador, de no saltarse los pasos, como bien decía el profesor, porque podría uno caer en ese mismo juego de publicar por publicar, ¿verdad? Por estar en un top, etcétera. Entonces, lo más importante es seguir el camino de la ciencia, que al final pues produce datos que realmente son confiables. Y por parte de las revistas, es también complicado y particularmente que estamos en esos dos mundos por aquello de lograr cumplir esas metas que que exige cuando se está indexado en alguna de las bases. Entonces, vamos a pasar en este momento a preguntas y respuestas. Hemos dejado un espacio acá en el chat para que ustedes puedan hacer las preguntas. Mientras voy leyendo los comentarios, saludos desde el Instituto Politécnico de la UGES, Huambo, Angola, Mercedes Mendiola Osorio. Saludos a los colegas que vemos que hay varios acá de Angola. También Manuel Pedroso, también de Angola, me parece, dice, excelente, realmente existe una tendencia a publicar por publicar, sí. Le compete a cada revista hacer bien su trabajo, exigir calidad. Muy bien. Muchas gracias, le dan las gracias. Agradece el contenido es de gran importancia para enriquecer nuestros conocimientos científicos, dice Mechi. Saludos a la distancia, dice PhD Manuel Pedroso Martínez desde Angola. Excelente tema. Los aspectos aquí valorados por el doctor son de gran significación para activar y desenvolver nuestra cultura científica. Pregunta Mireya, ¿se consideran investigaciones teóricas, es decir, desarrolladas por consultas del autor en las áreas lingüísticas históricas? Se consideran investigaciones teóricas, es decir, desarrolladas por consultas del autor o autora en las áreas lingüísticas e históricas. Digo, quizás para publicar. Creo que por ahí va la intención de la pregunta. Sí, me parece que las políticas editoriales clasifican qué toman en cuenta como tal. A veces toman ensayos, por ejemplo, reflexiones, monografías, pueden tomar en cuenta revisiones, ¿no? La construcción propia del artículo puede variar casi siempre en dos, ¿no? En artículos de revisión sistemática y artículos originales. Ujú. Ambos son inéditos, ojo con ello, ¿no? Porque lo inédito y lo original es diferente. Lo original es que tiene un componente, digamos, de estadístico, ya sea cualitativo, cuantitativo, mixto. El de revisión sistemática tiene un análisis vinculante a clasificación, digamos, de... Profe, perdón, el micrófono, por favor, activar el micrófono. Gracias, gracias. Así se había silenciado. Comentaba en realidad de que si bien es cierto, lo inédito significa que no ha sido publicado en ningún otro lado,
la clasificación de búsqueda de información a través de mecanismos tipo Prisma, RStudios, PLC, son también considerados como parte de artículos publicables en revistas. Y aparte también están los artículos que han nacido de investigaciones que involucran tratamientos estadísticos de nivel cualitativo, cuantitativo, mixto, que se consideran artículos originales, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Y pueden haber ese tipo de artículos tanto en revistas de artes, de humanidades, como de ciencias históricas, ¿no? O sea, ahí mientras se sigan las políticas, las pautas y el proceso investigativo e involucre un método científico, puede ser publicable. Pero siempre hay que leer las pautas, las directrices para autores, las políticas editoriales, ¿no? Sí, es correcto. Y aprovecho el espacio también, profesor, para mostrar nuestra revista de la Universidad de Sonsonate, que es una revista para todos, ¿verdad? Para todos los que quieran enviarnos sus manuscritos. Hemos venido haciendo un trabajo pues bastante arduo, pero honesto. Usaré la frase lento pero seguro porque lo que nos interesa realmente es hacer un aporte real a la ciencia. Así que este proceso de construcción de las revistas, desde el montaje del sistema, del OJS, que es tan, a veces nos parece tan complicado, pues es algo que se debe hacer. Y ya vamos a tener para octubre, profe, la oportunidad de esta formación en OJS para el Congreso, el CIM, de la Universidad de Sonsonate con otras instituciones, porque es algo importante. Ya usted mencionaba estas comunicaciones por correo, poco a poco pues deben ir disminuyendo y hacerlo a través del sistema, porque el sistema se audita. Y entonces no podemos decir a través del sistema, por el sistema, nosotros no podemos decir esto pasó por revisión por pares y mentira. Ahí queda todo el registro, todo metadatos, todo en la plataforma. Y por eso es que particularmente nosotros en la Universidad de Sonsonate no hacemos el proceso de esa forma, ¿verdad? Por correo, porque estamos abiertos a que nos auditen de cómo estamos haciendo el proceso, ¿verdad? Y los invitamos, aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que puedan revisar ustedes en el buscador solo y simplemente anotan revista Integración Universidad de Sonsonate. Y también, profesor, le agradezco por el apoyo que nos ha dado para revitalizar la revista, ¿verdad? Ayer hicimos la socialización del un número especial eh, en portugués, ¿verdad? Y ahí tuvimos traducción simultánea. Y bueno, ese es el aporte que hacemos al mundo, a Latinoamérica y al mundo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Así que los invitamos a que puedan leer también estos productos que a los investigadores les toma muchísimo tiempo y también a la gente que está involucrado en la revisión, en todo el proceso. Que por cierto, por aquí creo que anda la maestra Norma y el ingeniero Herbert Gutiérrez, que tan decididamente han apoyado este proceso y junto con otros colegas. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno, dice Sonia Janet, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Ha sido de mucha ayuda para dar a conocer el resultado de las investigaciones. Sí, y el llamado, profe, no quedarnos en el producto de investigación, en el informe de investigación, pero hay que hacerlo. Usted lo mencionaba, ¿verdad? Porque a veces salen artículos sin investigaciones, ¿verdad? Sino que la investigación inicia con el título y rellenando los espacios. Eso no puede ser, no puede ser. Así que me gustaría un llamado de su parte. Y también antes, tenemos el enlace para el grupo de tardes de ciencia. Por ese medio vamos a estar compartiendo la presentación. Lo dejo en este momento. Este es el enlace al grupo de tardes de ciencia. Y también dejamos el enlace a la asistencia. Les haremos llegar su diploma en alrededor de 15 días. A veces es menos, ¿verdad? Pero tratamos de no pasarnos de esos 15 días. Ok, se los dejamos ahí, por favor, llénenos y el espacio, profe, para que
pues puede hacer ese llamado. Realmente es un llamado a no caer en eso de publicar por publicar, simplemente las métricas. Digo, las métricas son importantes, todos tenemos metas personales o metas que nos dan las instituciones, ¿verdad? Pero el sentido de qué significa hacer ciencia no lo podemos perder. Gracias, doctora. Como parte final de este proceso de identificación de pautas para poder publicar con calidad, habría que decir lo siguiente. Los investigadores debemos de ser los más comprometidos en la búsqueda de la evidencia, en la transparencia de los procesos, porque la divulgación que hacemos es una divulgación que es la que tiene la mayor validez en toda la civilización, en toda la humanidad. Cada artículo que nosotros producimos puede representar un escenario nuevo de investigaciones. Y esto significa que si lo hacemos mal, o lo hacemos evadiendo las reglas, o lo hacemos yendo contra las reglas, las consecuencias no solamente van a verse en el corto plazo con nuestro paper, sino que se va a desgenerar. Va a haber una degeneración completa que puede llegar incluso a afectar la industria, que puede llegar a afectar las maneras de cómo se establecen ciertos procesos de servicios en ciertas áreas del conocimiento, y muchas veces van a terminar perjudicando completamente a poblaciones enteras. Hay que tener mucha, pero mucha preocupación porque el proceso sea ético, sea transparente, sea formativo y sobre todo global, ¿no? Así que ese es el mensaje que le dejo a todos los colegas aquí el día de hoy. Agradecidos todos con ustedes. O sea, yo he seguido su trabajo, profesor, y sé que aparte del vasto conocimiento que tiene en temas de publicaciones, de indexación, etcétera, pero es el sentido de lo humano. Porque en tiempos de IA yo veo un escenario bastante complicado, triste, donde pues todo mundo podría pues generar la data, se genera de la nada, y luego yo me pongo a pensar en 25 años, ¿de dónde se van a tomar datos? Si ya nadie quiere ir a campo, ya nadie quiere ponerse las botas, platicar con la gente, reunir testimonios, etcétera, y todo lo que implica hasta el día de hoy, pues la recolección de los datos, probablemente en un futuro todo el mundo, por ser más sencillo, entonces lo hace, lo simula en el computador, y no estoy en contra de la IA, de hecho soy divulgador en temas de IA, pero con sus puntos. Y entonces es preocupante eso. Antes se hacía con plataformas ahí, ¿verdad? De buscar de forma dudosa, pero lo de ahora es otro nivel. Así que el llamado es ese, a que hagamos el proceso honesto, porque al final los aportes de los y las investigadoras es el aporte a la cultura y al conocimiento que la humanidad pues va dejando ahí y se va creciendo, como aquella frase, ¿verdad?, sobre hombros de gigantes. O sea, vamos tomando todo aquello y lo vamos haciendo más grande. Así que eso creo que es lo más importante, la parte ética. No sé si algún colega quisiera abrir micrófono para dar algunas palabras al ponente. Hoy no hemos tomado café, profe Brian. No hemos Todo el tomado, es mundo anda cierto. cansado. Bueno, bueno, entonces vamos a concluir por acá la llamada. Tenemos otra em, que estaremos enviando toda la información. Es de Norma Zapa. Es de Norma Zapa. Estaremos enviando la información por Tardes de Ciencia. Ese es el mecanismo más inmediato por el que comunicamos todos estos procesos de formación, que en el mes no hay menos de 3 o 4 talleres y todos con certificación. Así que los invitamos a seguirnos en Tardes de Ciencia. Les habló Glenda Trejo, directora de investigación y directora de la revista Integración de la Universidad de Sonsonate. Muchísimas gracias.